Hola a todos, yo soy Escaro Leal y les doy la bienvenida a mi canal. Si eres nuevo, por favor suscríbete y no olvides darle like. Si este contenido te es de ayuda, por favor compártelo. Y bueno, en el video anterior nos quedamos pendientes con saber quién es Gog. Pero mientras estaba desarrollando el tema, me di cuenta que no puedo explicar quién es Gog si primero no desenredamos Apocalipsis. Entonces, a darle. Nos vamos a ir versículo por versículo. Y comienza así. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Sin demora. Es decir, que en cuanto Juan tiene la visión, esto ya empieza. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Versículo 2. Quien, por su parte, da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee, y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Este versículo nos habla de la importancia de entender lo que aquí está escrito para poder obedecerlo. Entonces, no es algo que podamos tomar a la ligera. Versículo 4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Estas 7 iglesias están ubicadas en lo que hoy conocemos como Turquía. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí viene lo bueno. Para poder entender la razón por la que nos habla de 7 espíritus de Dios, hay que trasladarnos a la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Debemos recordar que las fiestas han sido establecidas por Dios y que cada una tiene más de un cumplimiento. Shavuot conmemora el día cuando Dios le dio la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Y también es el día en que entregó el Espíritu Santo a los apóstoles. Jeremías 31:33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El cumplimiento de esta profecía se cumplió en ese día de Pentecostés, es decir, Shavuot. En Hechos capítulo 2 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Este acontecimiento de hablar en todos los idiomas no solo ocurrió en Shavuot, en este Pentecostés, sino que, según los Midrashim antiguos, es decir, los comentarios de interpretaciones, el día de la entrega de la Torá en el monte Sinaí dice que toda la gente vio las voces. Por lo tanto, el rabino Yohanan dijo, la voz salió y se dividió en 7 voces, y de esas 7 voces en 7 lenguas, para que todas las naciones escucharan. Y cada nación oyó la voz en su propia lengua y se sorprendió. Pero el pueblo de Israel oyó la voz y no resultó herido. Así que Lucas estaba empleando la palabra lengua en el mismo sentido que este Midrash, que era una piedra angular de la comprensión judía de la entrega de la Torá a Moisés en el monte Sinaí, en Shavuot.
La voz se dividió en muchas lenguas y cada persona la oyó en su propia lengua. Así que no solo Lucas está poniendo este suceso de Pentecostés en el contexto del evento del Monte Sinaí, sino que está usando las mismas palabras clave, como la lengua y el fuego, para hacer la conexión. Las 70 lenguas representan a la totalidad de las naciones, es decir, que cuando en Apocalipsis nos habla de los 7 espíritus de Dios, además de ser una referencia a este hecho, quiere decir que esta es una profecía para todas y cada una de las naciones. Versículo 5. También de parte de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, que vienen las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. ¿Dónde más encontramos esto? Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como quien llora por ser un primogénito, como se llora por un primogénito. Les recomiendo leer el capítulo completo para que puedan tener una mejor comprensión. Pero como hay muchas cosas que explicar, solo voy a leer el versículo 2. Convertiré a Jerusalén en una copa que hará tambalear a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto es una referencia a la guerra de Gog y Magog que encontramos en Ezequiel 38 y 39. Entonces, tanto la mención de los 7 espíritus de Dios va dirigida a todas las naciones como la guerra de Gog y Magog. Lo que en esta porción se nos está mostrando es el momento del regreso de Yeshua, ubicándola en el momento de la guerra de Gog y Magog. ¿Dónde más encontramos esta referencia? En Mateo 30 encontramos la misma frase que en Apocalipsis 1:7. Miren, viene en las nubes. Vamos a leerla. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre, que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y ya que este pasaje está ligado a Mateo 24, vamos a desenredar. Mateo 24, versículo 1. Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Esto se cumplió en el año 70, pero se cumplió en parte. ¿Por qué? Porque aún permanece un muro. Esto quiere decir que aún queda un cumplimiento de esta profecía para que se destruya en su totalidad. Yo sé que nuestros hermanos judíos no quieren escuchar esto, pero es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el tercer templo no va a ser hecho con manos humanas, va a descender desde el cielo. No será hecho con manos humanas, sino que descenderá del mismo cielo. Versículo 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? En otras traducciones dice el fin del siglo. Y para esto es importante entender que el fin del siglo no se refiere a la destrucción del mundo, sino al comienzo de una nueva era.
lo que nosotros conocemos como el milenio. Y Yeshua empieza diciendo, tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Lo primero que Yeshua les dice es que tengan cuidado. ¿De qué? De no ser engañados, es decir, que nos advierte que habrá muchos engaños alrededor de su venida. Si ligamos este pasaje a Lucas 21, obtenemos una mayor comprensión, ya que son pasajes paralelos. Lucas 21:8 dice, tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. Con estos dos versículos vemos tres tipos de engaño. 1. Dirán yo soy el Cristo, es decir, se harán pasar por el Mesías. Número 2. Usando el nombre de Jesús dirán yo soy. Esto es una referencia a 2 de Tesalonicenses 2:4, que dice, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Número 3. Dirán, el tiempo está cerca. Esto es una referencia a las enseñanzas que surgirán alrededor de su venida, que también lo vemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. En otras versiones dice, en lugar de apostasía, rebeldía. Creo que esto es más correcto para un mejor entendimiento, ya que esta apostasía es la rebelión en contra de Dios. Y esto incluye rebelarse contra su ley, rebelarse contra a quienes Él ha bendecido, rebelarse contra el Mesías, rebelarse contra su plan. Por ejemplo, si Dios ha bendecido al pueblo de Israel, a la casa de Judá, y nosotros como cristianos decimos que ellos ya no son su pueblo, ese es un tipo de rebelión. Así que debemos de tener mucho cuidado de no caer en eso. Decir que la ley de Dios ha sido abolida, ese es otro tipo de rebelión. ¿Por qué? Porque como vimos más atrás en Jeremías, Dios no dice que va a abolir su ley, sino que la va a poner en nuestros corazones. La primera entrega de la Torá fue en piedra. La segunda es en nuestro corazón. Es decir, no la quitó, sino que la hizo parte de nosotros. Eso es lo que pasa al momento de recibir al Espíritu Santo. Entonces, nadie os engañe en ninguna manera. Dice que vendrá hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, esto ya pasó. Es más, esto está pasando ahora mismo. Y díganme ustedes, ¿qué hace un templo musulmán en el monte del templo? Y cuéntame, ¿quién es Alá? Porque en el mismo Corán se dice que Alá es el más grande engañador. Ese no es un título para Dios. Alá manda a perseguir y a matar a los judíos y a los cristianos, llamándolos infieles. No me digan que esto les suena a Dios. ¿Qué hace
un templo dedicado a Él en el lugar más santo. Porque el hecho de que nosotros, cada uno de nosotros, seamos templo del Espíritu Santo, no quita el hecho de que Dios haya elegido ese preciso lugar. También debemos recordar que Dios nos pide orar por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando comience el reino mesiánico, el milenio, ¿dónde creen que va a comenzar? Precisamente ahí. Entonces, ¿quién es el que está ocupando ese lugar, haciéndose pasar por Dios y no es Dios? ¿Y quién es el hijo de perdición, quien introdujo o creó esta religión? Continuando en Mateo 24, versículo 6, dice: Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto comienza con la Primera Guerra Mundial. Y si se fijan bien, hace una separación entre naciones y reinos. La palabra nos explica que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso está en Efesios 6:12. Y esta es la razón por la que separa naciones de reinos. En Mateo 12 del 24 al 32 nos explica cuando Jesús se le acusa de expulsar demonios por Belcebú. Jesús explica que si Satanás expulsa a Satanás, se estaría dividiendo a sí mismo. Y así, ¿cómo podría permanecer su reino? Es decir, que cuando la palabra se refiere a reinos, no se refiere a las monarquías que nosotros conocemos, sino a gobernadores de las tinieblas. Esto es muy importante entenderlo para poder comprender muchas de las profecías. Cada guerra que nosotros vemos en esta tierra es un reflejo de una guerra que se libra en las regiones celestes, que es donde estos poderes se encuentran. Siguiendo con el versículo 7, dice: habrá hambre y terremotos en diferentes lugares, pero todas estas cosas serán principio de los dolores de parto. Es decir, el inicio de los dolores de parto lo sitúa en este acontecimiento, la Primera Guerra Mundial. Debemos de entender que los dolores de parto son una analogía al momento antes de dar a luz. ¿Y qué es lo que se va a dar a luz? En este caso, primeramente, el Estado de Israel y posteriormente la época mesiánica, conocida como el milenio. Entonces, cada guerra, hambruna y gran terremoto que se vive es una especie de contracción que nos acerca al nacimiento del esperado reino mesiánico. Versículo 9. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. El versículo anterior era una referencia a la Primera Guerra Mundial, mientras que este versículo es una referencia a la Segunda Guerra Mundial. Más precisamente es una referencia al Holocausto. La razón del odio hacia el pueblo judío es y ha sido el decir: ellos mataron a Jesús. Por eso dice: los odiarán por causa de mi nombre. Recordemos que Yeshua se entregó a sí mismo por nosotros y que esto tenía que suceder. Y yo sé lo que puedes estar pensando ahorita. O estás negando todo lo que estás escuchando, o está creando un gran shock en ti. Por eso lo estamos leyendo paso por paso.
No te estoy diciendo versículos aislados, sino que estoy leyendo absolutamente versículo por versículo, que es la manera correcta en la que debemos estudiar las escrituras. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Yo sé que esto es muy contradictorio con lo que siempre has escuchado, pero por eso me estoy yendo versículo por versículo. No estoy agarrando versículos sueltos como la mayoría lo hace. De esta forma tú te puedes dar cuenta qué es lo que en realidad dice la palabra de Dios. Además, siempre tendrás la ayuda de Dios. Ora. Pídele que abra tu corazón, tu entendimiento, tus ojos y tus oídos. Entonces, continuemos. Mateo 24:10. A muchos se hará tropezar entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. De nuevo, Segunda Guerra Mundial. Versículo 11. Y serán levantados muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Esto es en orden cronológico. Así que esto acontece después de la Segunda Guerra Mundial. Y en el versículo 12 vemos en base a qué vamos a ser engañados o en base a qué hemos sido engañados. Dice así, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es la traducción que encontramos en la mayoría de las Biblias. Pero si lo leemos en el griego, la palabra que utiliza para maldad es anomia, lo cual literalmente significa falta de ley. Esta es la misma palabra que encontramos en Mateo 7:23, cuando Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que en realidad debería traducirse como apartaos de mí, transgresores de la ley. Y de nuevo, yo sé lo que están pensando y sintiendo en ese preciso momento. Es difícil reconocer la verdad después de escuchar durante mucho tiempo mentiras. Y la primera mentira es que la ley sea una maldición. ¿Cómo podemos pensar que Dios nos ha dado una serie de normas para ser malditos? ¿En qué clase de mundo viviríamos si no hay leyes? Imagina que sea abolida la ley en tu país y de pronto entra un ladrón a tu casa. Tú llamas a la policía y pides ayuda. Tú no tendrías absolutamente ninguna ley que te protegiera. Así que no habría ningún ladrón al cual perseguir y técnicamente el ladrón no estaría cometiendo ninguna falta porque al no existir la ley tampoco existiría el robo, así que no podrías acusarlo de nada. Y él puede entrar a tu casa cuando se le dé la gana, porque no hay una ley que te ampare como dueño de un lugar. Las leyes se han hecho para protegernos. ¿Cuánto más la ley de Dios? Si Dios para nosotros solamente quiere el bien, ¿por qué podemos llegar a creer que su ley es una maldición? Eso es una mentira y tiene que ver con la apostasía de la cual hablamos anteriormente. Ahora, aún estamos a tiempo de volver y de guardar su palabra. Mateo 24:12 nos dice que por haberse multiplicado la falta de ley, el amor de muchos se enfriará. ¿Pero por qué pasa esto? Sencillamente porque la ley de Dios es amor. Dios es amor, su ley es amor. Hay una razón por la que entregó las tablas de la ley dividida en dos partes. La primera parte con 5 mandamientos y la segunda con otros 5. Los primeros 5 mandamientos demuestran nuestro amor hacia Dios, mientras que la segunda parte demuestra nuestro amor hacia el prójimo. Por eso Jesús dice que toda la ley se basa en amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Lo que Dios hace en la ley es decir, ¿cómo voy a demostrar ese amor? Porque no es suficiente decir, sí, sí, yo amo a Dios. Ah, sí, sí, amo a mi prójimo. Solo de palabra. Solo de palabra. Y mira,
ya que la analogía que Dios usa para nosotros con Él es casi siempre la de un matrimonio. Ahora imagina que tú le dices a tu esposo, mira, para yo saber que tú me amas, necesito que seas detallista. Necesito que además de que me digas que me amas, me lo demuestres con detalles, que me saques a cenar y que por favor no dejes tu ropa en el piso. Ahora, pasa el tiempo y tu esposo ni te saca a cenar, ni es detallista, ni recoge la ropa del suelo. ¿Qué es lo que tú vas a pensar si tú explícitamente le pediste esas tres cosas? Ahora, tu esposo va a pensar que tú debes de saber que te ama, porque por eso está ahí, ¿no? ¿Por qué tengo que decírtelo? ¿Por qué tengo que demostrártelo? ¿Por qué tengo que hacer algo? Tú simplemente debes de saberlo porque aquí estoy. Va a llegar un momento en que como esposa le vas a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo creer que tú me ames, porque ni eres detallista, ni me sacas a cenar, ni recoges tu ropa del suelo. Y es lo único que te pedí. Así que de nada sirve que solo digas que me amas. Entonces, eso es lo mismo que nosotros hacemos con Dios. Dios nos da una serie de peticiones dentro de su ley, las cuales nosotros queremos ignorar. Y aún así decirle, pero yo te amo, Dios. Simplemente no aplica. La libertad que Jesús nos ha dado es la libertad de la ley del pecado. La ley del pecado, no la ley de Dios. Para entender esto hay que leer Romanos 6, pero completito. No se vale leer medio versículo. Voy a leer una porción del capítulo para que quede claro. Empezamos en el versículo 15 de Romanos 6. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. La justicia, hermanos, es la obediencia a Dios. ¿Cómo voy a obedecer? ¿Qué voy a obedecer? Su ley. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, al transgredir la ley, perdemos el amor hacia Dios y el amor hacia nuestros semejantes. Es por eso que hoy vemos una epidemia de narcisistas en estos días. Lamentablemente, muchos dentro de las iglesias. Necesitamos volver a Dios, buscarlo de todo corazón, seguir su palabra. Si lo que te están enseñando no está en las escrituras, huye, porque lo que está en juego es tu vida. Mateo 24:13. Mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. De nuevo, esto es un orden cronológico y fíjense que sitúa la predicación del evangelio del reino al final de todo. ¿Por qué? Apocalipsis 10 del 5 al 11 dice: El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: El tiempo ha terminado. En los días en que habla el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta,
se cumplirá el misterio de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió hacia mí de nuevo. Acércate al ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que estén amamantando en aquellos días. Oren para que su ida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del cosmos hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. En el versículo 14 vimos que nos explica, entonces vendrá el fin. Y en este versículo 15 hace una retrospectiva para ahondar más en la explicación, llevándonos hacia la abominación desoladora. Y quiero que observen bien que la abominación desoladora no fue puesta al final. Lo que vemos antes del fin es la predicación del reino. Antes de eso, los falsos profetas y maestros. Y antes de eso, la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, la primera. Entonces, ¿en dónde entra la abominación desoladora? Nos sitúa en el lugar santo, es decir, el templo. Y en la profecía dicha por Daniel en el capítulo 12, versículos del 11 al 12, y vamos a leerlo en la versión Peshita para tener un poco más de claridad. Dice, y desde el tiempo en que él suprima la ofrenda, será permitida la abominación destructora por 1290 días. Dichoso aquel que esté expectante, aquel que llegue a 1335 días. Primero, ¿quién es el que termina con los sacrificios? Yeshua. Así que para saber dónde comenzar este conteo, vamos primeramente a la destrucción del segundo templo, la cual ocurrió en el año 70 después de Cristo. Es aquí donde se cumple la primera parte de Mateo 24, cuando se manda a huir de Judea y se les dice que serán dispersados. Esto está en Lucas 21, el cual es un paralelo de Mateo 24. Ahora, según la historia, Tito no quería destruir el templo. Cuando esto sucedió, el pueblo judío no solo fue masacrado, sino que los sobrevivientes fueron dispersados o llevados cautivos. Después de esto, los romanos cambiaron el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina. Sin embargo, Roma no construyó un templo en el lugar santo. Es hasta después del surgimiento del Islam en el año 632 que podemos comenzar con este conteo de tres maneras. La primera es comenzando precisamente en esa fecha. La segunda es comenzando en la fecha de la construcción del Domo de la Roca, el cual se encuentra en el lugar santo, en el año 688. Y la tercera en el año 690, cuando finalizó su construcción. Hay distintas fechas para esto. Están entre 690 y 692. Pero hoy vamos a ver la fecha del 690. Y bien, Daniel nos dice que la abominación será permitida por 1290 días. Días de Dios, no días de nosotros. Recordemos que para Dios un día es como 1000 años. Entonces, de una vez, los 3 años y medio, vayan sacándolos de su mente.
Entonces, si sumamos 1290 años al año 632, nos da el año de 1922. ¿Qué pasó en esa fecha? Oficialmente el Imperio Otomano dejó de existir el 1 de noviembre de 1922. ¿Por qué esto es importante? Porque el Imperio Otomano es la cabeza de la cual nos habla Apocalipsis que fue cortada. Y de nuevo lo vamos a explicar con más detalle más adelante. Daniel también nos dice, dichoso el que llegue a 1335 días. ¿Qué pasó después de 1335 días, iniciando el conteo en el año 632? Llegamos al año de 1967, lo que nos lleva al momento de la liberación de Jerusalén, en la Guerra de los 6 días. Si todavía no te explota la cabeza, espérate a ver los siguientes conteos. Comenzando en el año 688, sumando 1290 días o años, llegamos a 1978. ¿Qué pasó en esa fecha? El 11 de marzo del 78, un comando palestino de Fatah se infiltró a través de la frontera libanesa y asesinó a un turista estadounidense en la playa, apoderándose a continuación de un autobús en la carretera costera cerca de Haifa, posteriormente secuestrando un segundo autobús en la ruta Tel Aviv, causando la muerte de 38 civiles y 76 heridos israelíes. Esto hizo que las FDI entraran en el sur del Líbano ese mismo año, con el fin de liquidar las bases palestinas que llevaban a cabo infiltraciones de guerrillas en contra de Israel. Esto fue un éxito militar, ya que las fuerzas de la Organización para la Liberación de Palestina tuvieron que retirarse hacia el norte del río. Ahora, más tarde, en septiembre de ese mismo año, septiembre de 1978, Egipto e Israel firman los acuerdos de Camp David, en los cuales se establece un marco de trabajo para la paz en Medio Oriente, que incluye una autonomía limitada para los palestinos. Ahora, dichosos los que esperen a 1335 días. Si contamos 688 más 1335, llegamos al año 2023. Creo que ya todos sabemos qué pasó, ¿no? 7 de octubre, atentado terrorista. Otra vez, los palestinos. Y el tratado de paz esta vez sería con Arabia Saudita. Sin embargo, este acuerdo realmente no llegó a concretarse. Pero en ambos casos hay un atentado terrorista por parte de organizaciones palestinas y un acuerdo de paz. Ahora, tercer conteo. Año 690 más 1290 nos lleva a 1980. ¿Qué pasó ahí? La Ley de Jerusalén es el nombre con el que se conoce a una de las leyes fundamentales de Israel. Fue aprobada por el Parlamento israelí el 30 de julio de 1980 y proclamó la ciudad de Jerusalén entera y unificada como capital de Israel. Ahora, si al 690 le agregamos los 1335 años, nos lleva al 2025. Esto podría ser el cumplimiento de la liberación final. Y digo podría porque tampoco puedo asegurar qué es lo que sucederá. Pero lo que sí sé es que el cumplimiento está a casi nada. En conclusión, la abominación desoladora se refiere tanto al surgimiento del Islam como a la invasión de los musulmanes a Tierra Santa, la construcción del Domo de la Roca, precisamente en el lugar santo, en donde estuvieron el primer y segundo templo, el lugar en donde Jacob soñó con la escalera al cielo, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, el lugar en donde, según el judaísmo, se encuentra la roca de la fundación del mundo, el lugar donde Dios comenzó todo, el lugar santo. Mateo 24:23. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, a uno de los elegidos.
Y fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso si les dicen, miren, aquí está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Ahora fíjense que menciona 2 lugares y nada de lo que está escrito es casualidad. Lo primero que menciona es el desierto. Lo segundo que menciona es la casa. ¿Y quién es el primero que surge como un anticristo? El profeta del Islam. Es precisamente el Islam que nos habla de un falso Cristo, al cual llaman Isa. Dicen que es Jesús, hijo de María, pero no reconocen su divinidad, ni tampoco el hecho de haber dado su vida en la cruz. Más bien ellos enseñan que se nos hizo creer que así fue, pero que no murió, sino que fue llevado a los cielos al igual que sucedió con el profeta Elías. Esto, mis hermanos, nos dejaría sin salvación. Por lo cual la escritura nos dice en 1 de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, en cuanto al ansiado antimesías judío que siempre se nos ha predicado, hablemos de Sabbatai Zevi, el Mesías que se convirtió al Islam. Sabbatai Zevi nació en la ciudad de Esmirna, hoy Izmir, Turquía, una de las 7 iglesias que vamos a ver más adelante. Un 23 de julio de 1623 nació en una familia sefardí, coincidiendo esta fecha con el día en que los judíos conmemoran la destrucción del templo, y que ya había sido señalada por algunos rabinos como la del nacimiento del Mesías. Ahora también debemos recordar que por voluntad de Dios, el pueblo judío aún no ha logrado reconocer al Mesías, pero esto está a punto de terminar. Dentro de muy poco tiempo van a lograr reconocerlo. En el año de 1648, Sabbatai Zevi se declaró a sí mismo como el Mesías, pero no causó gran impresión en la comunidad de Esmirna, que se había acostumbrado a sus excentricidades. No obstante, los rabinos lo expulsaron de su ciudad natal y pasó gran parte de la década de 1650 viajando por Grecia y Turquía. No es casualidad que también en Apocalipsis se nos diga que el trono de Satanás está precisamente en Turquía. En 1666, ahí tenemos 666, Sabbatai Zevi fue arrestado en Constantinopla. Después de un periodo de encarcelamiento durante el cual ocupó la corte como Mesías, reemplazó el ayuno del 9 de Av con un festival celebrando su cumpleaños y comenzó a firmar sus cartas como Yo soy el Señor tu Dios, Sabbatai Zevi. Fue denunciado por fomentar la sedición y llevado ante el sultán. Ahora en un estado depresivo negó haber hecho afirmaciones mesiánicas. Y al ofrecerle la opción de apostasía o muerte, decidió convertirse al Islam. Sabbatai Zevi se convirtió en Aziz Mehmed Efendi y con una pensión real vivió hasta 1676. Esto es demasiado interesante, así que los invito a investigar más sobre este sujeto. Y bueno, definitivamente aquí se cumple lo que Jesús nos dijo en Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Continuamos con Mateo 24:27. Dice, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Esto quiere decir que cuando Yeshua regrese, lo veremos en todo el mundo. Iluminará el cielo por completo y lo hará desde la ciudad de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, en donde se encuentra el cementerio más antiguo, lugar desde donde se comenzará la resurrección.
Es por eso que menciona donde esté el cadáver. Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Esto nos lleva al sexto sello, lo cual marca el final de la tribulación. Lo que también quiere decir que desde el año 70 vivimos en tribulación. Versículo 30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Cuando aparezca esta señal, es cuando caerán las vendas de los ojos de nuestros hermanos judíos y podrán reconocer a Yeshua como el Mesías. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, primero se verá la señal, pero el regreso de Yeshua no será inmediatamente cuando la veamos, sino que viene un tiempo en donde celebraremos Sukkot en Jerusalén. Para esto hay que leer Zacarías 14. Aquí les muestro un fragmento, pero por favor, vayan a leerlo completo. Zacarías 14:16 dice: Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de Sukkot. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, tampoco recibirá lluvia. Entonces, primero viene ese tiempo y posteriormente veremos a Yeshua regresar en una nube y comenzar con el milenio. Esto también se ajusta al video anterior en donde lo explicábamos según el libro de Melquisedec. Mateo 24:31. Al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Esta es la última trompeta, la séptima, la cual también vemos en Corintios, en 1 de Corintios 15, del 51 al 53, que dice: No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Apocalipsis 10 del 5 al 7 dice: El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: El tiempo ha terminado. En los días en que habla el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, tal como lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora fíjense que no dice que reunirá a sus elegidos de las cuatro esquinas de la tierra, sino de los cuatro vientos de los cielos. Y esto que les voy a contar ya hace tiempo se los había compartido. Y es que no puedo asegurar si fue un sueño o lo viví realmente, ya que cuando ocurrió yo literalmente dejé de respirar por una crisis asmática. Y como era de madrugada, nadie se dio cuenta. No pude alcanzar el Ventolin y nadie pudo ayudarme. Recuerdo cómo me faltaban las fuerzas y exhalé. Solamente que no tengo un dictamen médico para poderles decir que en efecto dejé de respirar. Y esa es la razón por la que digo que no sé si lo viví o lo soñé, aunque me inclino más por la primera opción. Cuando esto pasó, hubo un momento en el cielo, y no les voy a contar todo porque ya está en otro video. Lo que aquí nos importa es que en el cielo todos estaban preparándose para una sola cosa: venir a esta tierra. Todos. Dentro del mismo cielo tuve una especie de visión en donde vi a Jesús montado en un caballo blanco que cabalgaba en las nubes. Y todos, absolutamente todos los que estaban en el cielo, estaban en una formación como si fueran un ejército detrás de Jesús. Era como una especie de formación triangular en donde Jesús iba a la cabeza. Y en cuanto él levantaba su
espada con la mano derecha, todos lo seguíamos camino a esta tierra. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque yo creo que es algo que Dios me mostró, para que pudiera entender que este verso no se refiere a un arrebatamiento, sino a la venida de Yeshua con todos sus elegidos, los cuales ya estaban en el cielo. ¿Por qué? Pues porque el reino se va a establecer aquí, más precisamente en Jerusalén. Entonces sus elegidos vienen ya con él en las nubes. Y los que estemos aquí, pues seremos trasladados para allá. Mateo 24:32. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tierra sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Si pusieran atención, se habrán dado cuenta de que ya estamos a nada del cumplimiento final. Mateo 24:34. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Ahora, la traducción correcta del griego de la palabra genea no es generación, sino raza, familia o linaje. Es decir, Jesús está prometiendo que no importa cuánto lo intenten, su pueblo no dejará de existir. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Ahora, después de un largo paréntesis, regresemos a Apocalipsis 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Hermanos, se nos ha dicho que no pasaremos por tribulación. Sin embargo, no es eso lo que está escrito. El mismo Juan se llama a sí mismo compañero de nosotros en la tribulación. No debemos de tener miedo de pasar por estas cosas, aunque sean difíciles. Todo lo que Dios permite es para nuestro propio bien. Quizá ahora no lo entendemos, pero al final nos quedará completamente claro. Necesitamos tener confianza en Él. Si Él es nuestro Padre, Él tiene cuidado de nosotros. Si vivimos algo que para nosotros es difícil, hay un propósito escondido ahí. Confianza, fe y confianza en Dios. No temas. Recuerda que es a través del sufrimiento que Dios nos perfecciona. Cuando aprendemos a confiar y a depender de Él, Dios nunca nos deja. Él es nuestra fuerza para poder soportarlo y a pesar de eso, ser felices en medio de la tormenta, porque nuestra felicidad está en Él. Versículo 10. Y estando en espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí Juan está diciendo que estaba en espíritu, es decir, o estaba teniendo una visión o estaba teniendo un sueño, el cual lo ubicaba en el día del Señor. Y ese día no es Shabbat ni mucho menos un domingo. Este día se refiere de nuevo al gran día del juicio, el día del Señor. Y digo de nuevo porque este día del juicio también tiene que ver con Gog y Magog. Puedes leer Isaías 2, Isaías 13, Jeremías 25, Jeremías 46, Ezequiel 30, Joel 1, 2 y 3, Abdías 1 y por supuesto Ezequiel 38 y 39. Apocalipsis 1:11, que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas.
En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. En este punto todos sabemos que se refiere a Yeshua, a Jesús. Versículo 17. Al verlo caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Ahora, he escuchado muchas explicaciones en donde se confunden con este hecho, principalmente cuando tratan de entender el caballo blanco, el del primer sello. Porque dicen, no puede ser Jesús porque él está abriendo los sellos y está mostrándole la visión a Juan. En primer lugar, en el cielo el tiempo no funciona como aquí. Y de nuevo voy a contar otro fragmento de lo que pasó cuando dejé de respirar. Y es que en un momento llegué a lo que me parece una especie de lobby, en donde al agachar mi mirada vi una especie de línea de tiempo. En esa línea de tiempo es posible ver presente, pasado y futuro al mismo tiempo. Es por eso que Jesús le está diciendo, escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esto también es importante entenderlo para comprender los siguientes capítulos, ya que parece como que va de atrás hacia adelante y vi y miré. A esto es a lo que se refiere. Apocalipsis 1:20. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y bueno, creo que para eso no necesitamos más explicación. Aquí terminamos con el capítulo 1. Por favor, no olvides darle like, suscribirte y si te ha sido de bendición, comparte este contenido. Bendiciones.